Muchas gracias. Agradecer nuevamente al Club de Abogados por la presentación, por la oportunidad de poder compartir con ustedes este curso referido a permisos y autorizaciones ambientales. En la clase del día de ayer hablamos acerca de los orígenes de la crisis ecológica y los principios del derecho ambiental y cómo el derecho ambiental se termina relacionando con otras áreas del derecho, principalmente el derecho constitucional y el derecho administrativo, que es aquello que nos compete a nosotros para poder desarrollar lo que son permisos y autorizaciones ambientales, sin olvidar que los permisos y autorizaciones ambientales son actos administrativos, son títulos habilitantes que van a permitir desarrollar un proyecto de inversión y que este proyecto de inversión se pueda realizar con toda normalidad y evitar potenciales infracciones o denuncias ambientales que pueden venir tanto de la autoridad administrativa ambiental competente, como de la sociedad civil. En este sentido, he considerado conveniente que para el día de hoy abordemos lo referido al marco jurídico constitucional, y es que el derecho ambiental está íntimamente ligado al derecho humano a un ambiente sano y equilibrado. Para poder comprender esto, no podemos olvidar que la base de todo nuestro sistema jurídico es la Constitución. La Constitución, basado en el principio de jerarquía normativa del artículo 51 de nuestra Carta Magna, que esboza claramente que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, sobre la ley y sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Y aquí recae la importancia de por qué el derecho ambiental tiene un desarrollo constitucional. Yo les mencionaba en la clase anterior de cómo el derecho internacional ambiental, a través de estas declaraciones, de estos protocolos y de estas cumbres, fueron irradiando en las diversas legislaciones alrededor del mundo y en las constituciones alrededor del mundo la importancia del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Pero el hecho de estar involucrados en el derecho a un ambiente sano y equilibrado no significa que el ambiente como tal solo se pueda visualizar desde la óptica de el derecho a un ambiente sano y equilibrado, sino que este derecho lleva correlativamente un deber de protección al ambiente. Es decir, el ser humano tiene, si bien una actitud pasiva, en cuanto hay un deber del Estado y de la empresa de respetar el derecho a un ambiente sano y equilibrado, también existe un deber correlativo que es la protección al ambiente y evitar realizar acciones que degraden o dañen el ambiente. Entonces, el ambiente podemos decir que es un bien colectivo y al mismo tiempo es un bien individual. Y los derechos del mismo deben ser tratados desde ambos enfoques. Yo les decía que el derecho a un ambiente sano y equilibrado tiene una titularidad difusa, es decir, que cualquier persona que se vea afectada en el derecho a un ambiente sano y equilibrado tiene la potestad de acceder a la justicia ambiental, sea esta a nivel administrativo, a nivel penal, a nivel civil o a nivel constitucional. De esta forma, podemos afirmar que el derecho al ambiente tiene in situ un deber correlativo que saca al hombre del papel meramente pasivo de ser protegido. Y yo les decía, hay legislaciones, ¿no?, como la Constitución ecuatoriana, que habla sobre los derechos de la naturaleza y que coloca a la naturaleza y la conceptúa desde la óptica de un sujeto de derecho. Es decir, lo convierte en el protagonista de la protección ambiental y desdeña toda visión antropogénica, donde el ser humano tenga un rol eminentemente pasivo. Bajo esta lógica es la que se maneja nuestra legislación peruana, que existe un derecho a un ambiente sano y equilibrado, pero también existe un deber por parte del hombre, de todo ciudadano, de velar por la protección del ambiente. Y dentro de nuestra Constitución existe una serie de artículos que hablan sobre la protección ambiental. El artículo 2.22, que habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado, el artículo 7A, que versa sobre el derecho al agua, el artículo 66, que habla acerca de los recursos naturales y cómo estos son propiedad y patrimonio del Estado, el artículo 67, 68 y 69 respectivamente, cada uno habla de diferentes temáticas, uno sobre la protección de la diversidad biológica, sobre la necesidad de una política nacional ambiental y la protección de la Amazonía. Este articulado, principalmente del 66 al 69,
es considerado por muchos juristas como una influencia directa de la Declaración de Río de 1992. No podemos negar que dentro del artículo 3 de nuestra Constitución, que es un artículo considerado numerus apertus, es decir, donde se puede incluir una serie de derechos, nosotros podemos incluir allí aquellos derechos que no se encuentran regulados constitucionalmente, pero que tienen un reflejo en la legislación ambiental. Ya hablábamos, por ejemplo, del derecho a la participación ambiental o el derecho de acceso a la información ambiental. Porque al hablar de esta clase de derechos, que si bien no están manifestados de manera textual en la Constitución, abre la posibilidad de que las personas puedan ser titulares de estos derechos y exigirlos en la vía que corresponda. Y utilizar las garantías constitucionales que van a permitir ejercer ese derecho. Por ejemplo, el tema del acceso a la información ambiental, ejercerlo a través de un habeas data, o el mismo hecho de la protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado, ejercerlo a través de un amparo. Son acciones constitucionales que nosotros podemos invocar y que en ocasiones no son bien utilizadas en la vía que corresponde, en la jurisdicción que corresponde. De lo que podemos decir acerca de el derecho constitucional ambiental y cómo este está reflejado en una parte dogmática y en una parte de orgánica y económica, hay diferentes discusiones. Pues se dice que, por ejemplo, el artículo 66 al 69 no debería tener una calificación de régimen económico de los recursos naturales, porque estaríamos sintetizando la protección ambiental a un tema meramente económico. Lo cierto es que nuestra Constitución la podemos sistematizar en una Constitución de tipo dogmática, que va a hablar acerca del ambiente como un derecho humano, una Constitución económica donde se relaciona el ambiente y los recursos naturales en cuanto pueden satisfacer necesidades vitales, pero que esta satisfacción tiene determinados límites. Al mismo tiempo, hay un deber por parte del Estado de promover el ambiente y de salvaguardar el ambiente a través de una política nacional ambiental con ejes bien definidos. Y también tenemos una Constitución orgánica donde se indica que los gobiernos regionales y los gobiernos locales también tienen competencias en materia ambiental. Entonces, desde la Constitución dogmática podemos referir que toda persona, en su literal 22, tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. ¿Esto qué significa? Tenemos dos tipos de conceptos que han sido desarrollados a nivel del Tribunal Constitucional. Y si ustedes quieren revisar cuál es el desarrollo de lo que es ambiente, de lo que es una política nacional ambiental o de lo que son recursos naturales, de si existe o no una constitución ecológica, lo van a poder visualizar a través de las sentencias del Tribunal Constitucional. Hay dos conceptos dentro de lo que significa el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Por un lado, ¿qué es un ambiente sano? Es la primera dimensión de este derecho. Y no alude solamente a la preservación de nuestros ecosistemas, sino que busca evitar la polución tanto a nivel de sus elementos como de los recursos naturales. Esto significa que la actividad del hombre, la actividad antropogénica, debe estar dedicada a construir ciudades sin ruidos molestos, sin emanaciones, con espacios verdes, y que puedan contener el desproporcionado y poco planificado avance urbano. De esta forma, lo que me quiero referir es que el ambiente sano implica un deber de poder canalizar la actividad del hombre y enfocarla a un criterio de sostenibilidad ambiental de sus acciones. Por eso hablamos, y ayer había una pregunta acerca del tema del ruido, ¿no? Yo puedo realizar una actividad económica, sin embargo, esta actividad económica no puede perturbar el derecho a la tranquilidad de los demás. Y les decía, en el caso del tema del ruido, de un negocio, es pasible de una denuncia a nivel de la municipalidad, algo que a veces no se realiza, ¿no? Cuando nos referimos, por ejemplo, a ambiente equilibrado, que es la segunda dimensión de este derecho humano, simboliza
la adecuación y sostenibilidad sumada a una debida correspondencia entre los elementos que lo conforman, armonizando todas aquellas modificaciones que pretende hacer el hombre sin menoscabar el entorno y en condiciones aceptables. Yo les refería el día de ayer el concepto de impacto ambiental. Hay impactos que son ocasionados por la actividad del hombre y otros originados por la propia naturaleza. Hay impactos ambientales positivos porque van a modificar quizás las condiciones del ambiente y sus componentes en sentido positivo. Y esa es la tendencia cuando se habla de ambiente equilibrado, que existan modificaciones o impactos ambientales en sentido positivo. Y si existen impactos ambientales en sentido negativo, que estos no apunten a ser significativos. Al menos eso es lo que pretende o se pretende cuando se conceptúa el derecho a un ambiente equilibrado, que la actividad antropogénica, la actividad del hombre, si realiza algún tipo de modificación, tiene que ser en la línea de no menoscabar el entorno ni las condiciones aceptables que tiene el ambiente. Eso significa que dentro de el derecho a un ambiente sano y equilibrado, tenemos un derecho, pero al mismo tiempo un deber de correspondencia por parte del hombre. Entiéndase que cuando hablamos de hombre, hablamos de sociedad civil, hablamos de quienes conforman o gestionan el Estado y de la empresa privada. El Estado tiene dos tipos de fases, dice el Tribunal Constitucional. Una fase reaccional y una prestacional. Estos criterios van a permitir consolidar el derecho al ambiente sano y equilibrado. ¿Qué significa que existe una fase reaccional y una fase prestacional? Hay un deber de abstenerse y también hay un deber de preservación, de conservación, de protección. La fase reaccional obliga al Estado a abstenerse de realizar actos que afecten el ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. El Estado tiene una obligación de no alterar el ambiente, de abstenerse allí donde genere acciones que perturben el ambiente equilibrado y adecuado. Pero al mismo tiempo le impone al Estado una serie de obligaciones destinadas a preservar y a conservar el ambiente, los cuales se traducen en un haz de posibilidades. No solo supone tareas de conservación, sino también de prevención. Y aquí, nuevamente, el principio macro de todo el derecho ambiental va a ser el principio de prevención. El principio de prevención, y es importante recalcarlo, va a servir y va a ser la base para poder solicitar permisos y autorizaciones ambientales, porque al yo solicitar este tipo de títulos habilitantes, lo que estoy diciendo es, estoy haciéndome responsable para que esta actividad económica trate de ser lo más seguro posible y no caiga yo en infracciones administrativas y no afecte el ambiente y no me genere mayores costos y al mismo tiempo no perturbe el derecho a un ambiente sano y equilibrado de las personas que se encuentran alrededor del área de influencia del proyecto. Esta es una sentencia macro y es una sentencia muy interesante y podríamos decir que es una de las sentencias más destacadas referidas al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Es la sentencia referida al caso de Realía Minera. En su fundamento jurídico 7 resalta el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos, para toda la administración pública, tengan o no competencias ambientales. Ojo, si yo soy un ente que no estoy facultado para hacer ningún tipo de evaluación y fiscalización, pero existe una desidia de no poder actuar allí donde se puede hacer algún tipo de acción, también estoy cayendo en una falta del derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado. De mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio del tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares. Por eso les decía que este derecho de ver implica o involucra tanto al Estado como a la empresa privada de la sociedad civil. Y con mayor razón aquellas cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el medio ambiente. Y este es
una sentencia clave porque resalta que existe libertad de empresa, existe una economía social de mercado, ¿no? Y sobre la base de estos principios que están consagrados a nivel constitucional, no significa que yo no pueda realizar actividades económicas, ni que visualice el tema de la protección ambiental como una traba burocrática, sino que va a tener un rol socioambiental, socioecológico importante, la propiedad privada y las actividades que yo desarrolle, siempre y cuando yo no atente contra el medio ambiente. A través de una reforma constitucional se estableció el derecho al agua. Fue incorporado por la ley número 30588. Para algunos juristas, este tema del derecho al agua consagrado constitucionalmente no era necesario, por eso yo les mencionaba el artículo 3 de la Constitución, que es numerus apertus y permite incluir derechos que no se encuentren taxativamente establecidos en la Constitución. El derecho al agua es donde el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable. Garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Como les dije, esto es una incorporación constitucional, está en nuestra Constitución establecido el tema del derecho al agua, y este precepto reconoce el derecho de toda persona a acceder de manera progresiva. Se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y de patrimonio de la nación. Esto significa también que existe un deber por parte del Estado de garantizar este derecho, priorizando siempre el tema del consumo humano. El Estado tiene la obligación, por lo menos, de garantizar estos 3 puntos: el acceso, la calidad y la suficiencia. Cuando me preguntaban si las empresas prestadoras de servicios públicos, el tema de agua, tienen una obligación, el Estado tiene la obligación de exigirle a esta EPS que garantice la calidad del servicio público. Pero también nosotros podemos exigir, a través de una acción de amparo, la falta de acceso a la calidad y la suficiencia del agua. Le podemos exigir a una EPS. Nosotros también podemos denunciar cuando existe un mal tratamiento por parte de la EPS que está afectando la vida, el consumo, la salubridad. Podemos hacerlo. Ya el derecho al agua está establecido de manera constitucional y se hace pasible de poder reclamarlo a través de una acción de amparo. Sin la presencia de estos 3 requisitos, el acceso, la calidad y la suficiencia, dicho atributo se vería desnaturalizado y notoriamente, al margen de la existencia misma del recurso, no se trata pues de proclamar que el agua existe como recurso natural, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo beneficiario. Cuando hablamos de estas 3 condiciones, del acceso, de la calidad y la suficiencia, no es que el Estado está reconociendo que el agua es un recurso natural. Eso está establecido. Es un recurso natural, es un bien de dominio público y es patrimonio de la nación. Lo que debe buscar el Estado y los poderes públicos es que se garantice estos 3 requisitos, que las personas puedan tener calidad de agua, suficiencia de agua y acceso al agua. Ojo que el derecho al agua es considerado como un derecho que deriva del derecho humano a un ambiente sano y equilibrado. Y yo les mencionaba como ejemplo también ayer la opinión consultiva 23-2017, donde se desarrolla todo lo que es el derecho a un ambiente sano y equilibrado y cómo a partir de este derecho humano, a nivel de la Corte Interamericana, esta opinión consultiva, empiezan a desarrollarse una serie de derechos, entre ellos el derecho al agua. Es una opinión consultiva muy interesante, que ustedes la pueden revisar, o también el caso Laja Jonan versus Argentina, que también es un pronunciamiento de la Corte Interamericana, que desarrolla el derecho humano a un ambiente sano y equilibrado y todos los derechos que derivan de aquellos derechos que son conexos. Lo que es más cuestionado siempre es el tema del artículo 66.
¿no?, que deriva del régimen económico del ambiente y los recursos naturales. El artículo 66 establece que los recursos naturales renovables y no renovables, entiéndase, estas fuentes de energía limpia que les mencionaba, que tienen su propia normativa a través de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Esa Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales nace del artículo 66. Entonces, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Es decir, le pertenecen, son bienes de dominio público. El Estado es soberano en su aprovechamiento, es decir, puede realizar algún tipo de explotación, de actividad económica con esos recursos. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares a través del mecanismo de la concesión. Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no, pertenecen al Estado. Los frutos y productos de los recursos naturales obtenidos se efectivizan mediante lo señalado por la ley que les mencionaba, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, otorgando vía concesión las titularidades de los derechos atribuidos. El Estado es soberano en el aprovechamiento de estos recursos. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales. Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. La Constitución ha sido clara al referir